Estamos en otro programa del Club de los Poetas Muertos y tenemos como gran protagonista a una persona y profesional excepcional. Tiene una gran calidad humana y su linda voz nos transportará a los misterios de la misma para los docentes. Para mí es un auténtico placer contar contigo en el Club de los Poetas Muertos. No podría ser otra persona que Almudena Ballesart. Muchas gracias, Antonio, por invitarme a este programa. Y nada, encantada de estar aquí pasando el rato contigo y se puede aportar algo a la gente que lo oiga. De Almudena Ballesastre, tenemos que decir que en 2002 acabó la diplomatura de logopedia en la Facultad de Medicina en Valladolid. Durante ese verano, la universidad le dio una beca para realizar tareas de actualización de SAC en el centro ocupacional del Centro de Parálisis Cerebral Obregón, donde había pasado todo el año haciendo sus prácticas, teniendo así, de esta forma, su primera experiencia remunerada. Unos meses después, ya en junio de 2003, se fue a Sevilla a trabajar en un centro de daño cerebral. Allí pasó 2 años maravillosos, aprendiendo muchísimo del trabajo con pacientes de ictus, traumatismos cranoencefálicos y otras enfermedades neurológicas, mientras veía pacientes con disfagia. En tanto trabajaba, se empezó a especializar en 2004, cursando el especialista en patología de la voz de la Universidad de Alcalá de Henares, y en 2005 el experto en terapia miofuncional de la Universidad Pontificia de Salamanca. A fines de 2005 cambió de trabajo y se fue a Burgos, a otro centro de daño cerebral. La revolución llegó en septiembre de 2006, donde cambió de trabajo y estuvo de logopeda en un centro de atención temprana y habilitación funcional en Villafranca de los Barros, Badajoz, donde pasó 5 años. En esa época cursó un máster de atención temprana y decidió estudiar audición y lenguaje. También empezó a escribir su auténtico boom de blog con un logopeda en tu vida. El primer blog, de hecho, es el primer blog de logopedia de España, que luego derivaría en unas activas redes sociales, las cuales recomiendo. En 2010 se cruzó en su camino Arturo Domínguez Giralt y la creación del Colegio Profesional de Logopedas de Extremadura. Él fue el propulsor y ella lo continuó con mucha energía. El Colegio de Logopedas es quizás una de las cosas más importantes a nivel personal y altruista dedicado a la logopedia, en las que se ha embarcado, donde tuvo tantos aprendizajes y experiencias que muchas veces decía que era otro trabajo, pero que a día de hoy diría que era por su intensidad otra vida, ya que estaba en reuniones, cursos, entrevistas y conocer, lógicamente, muchísima gente. Laboralmente, en 2011 cambia de asociación, seguía en atención temprana, aunque ya en Mérida, en Badajoz. Y en 2012 volvió a trabajar en daño cerebral, pero dentro de un hospital monográfico de rehabilitación en Mérida, concertado con el Sistema Extremeño de Salud. 4 años después decidió dar el salto a un hospital público y empezó una época de sustituciones cortas y trabajos temporales en hospitales de Badajoz, Guadalajara, Zaragoza y Alcalá de Henares. En 2018 realizó
la adaptación al grado de logopedia. En 2019, concretamente en enero, vuelve a trabajar otra vez de maestra de audición y lenguaje y sustituyendo en un colegio público de difícil desempeño en Badajoz, en el barrio de Colorines, uno de los más conflictivos de España y que a diario le conectaba con la vida. De hecho, hizo grandísimos aprendizajes allí. Y mientras estaba estudiando el grado en primaria, mención en PT. Cuando acabó el curso, encontró trabajo en una asociación de plena inclusión Mérida, en atención temprana y habilitación funcional. En febrero de 2020 le ofrecieron la interinidad que ocupa actualmente en el Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz. Y claro, durante este tiempo, pues lógicamente, como no puede ser de otra manera, ha estudiado. Lleva 3 años formándose en voz de forma intensiva con Laura Martín Bielsa y otros compañeros, ya que el 60% de su consulta son pacientes de voz y el otro 40% son pacientes neurológicos y con alteraciones orofaciales y deglución. Con la llegada del COVID empezó a realizar muchos tratamientos por videollamada y anda desarrollando este tipo de consultas combinadas con las presenciales. Almudena, mmm, brutal tu recorrido por la logopedia. Largo, ¿eh? Bueno, es que Largo. no en vano ya son 22 años ya, van para 23 y largo, largo. Pero me queda como la mitad, creo. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Bueno, la verdad es un verdadero placer, como te he comentado antes, tenerte por aquí. Y, y bueno, pues comenzando ya entrando en nuestra entrevista, en donde hablaremos de la voz con los docentes, pues me gustaría, lo primero, preguntarte a qué se debe tu pasión por la logopedia. Pues mira, yo la pasión por la logopedia la fui desarrollando. En realidad, cuando elegí lo que quería estudiar, estaba dudando entre hacer magisterio de audición y lenguaje o PT y logopedia, porque quería algo que estuviera relacionado con la comunicación. De hecho, estuve pensando en hacer publicidad. O sea, quería algo que fuera comunicación. Y bueno, me decidí por logopedia porque me resultaba atrayente que se estudiara en la Facultad de Medicina y algo médico y algo muy diferente. Los planes de estudio me llamaron mucho la atención y entonces, bueno, pues lo elegí por eso. Sí que es verdad que yo había tenido contacto con la logopedia y esto lo he contado muchas veces porque mi hermano pequeño, bueno, el que tengo, David, pues no sabía decir la R y entonces en un centro infantil donde estuve él yendo, pues había una maestra de audición y lenguaje, una logopeda, no lo sé exactamente cuál de los dos perfiles sería. El caso es que, bueno, le daba ejercicios a mi madre y luego pues yo hacía como de ecoterapeuta. Entonces todo lo que son ocas fonéticas, lotos y todas esas cosas, tener 5 años o así, yo debía tener 7 y entonces pues yo me dedicaba a jugar con él, a machacarle y entonces ahí fue donde yo supe lo que era un logopeda o una primera idea de lo que era un logopeda. Y luego lo he ido descubriendo con el tiempo. De hecho, a día de hoy te puedo decir que me sigue maravillando todos los ámbitos de actuación y campos, porque incluso los propios logopedas todavía estamos, pues eso, descubriendo campos y cosas que se pueden hacer, porque esto es algo que se va desarrollando y pares, como poder entrar en una UCI o trabajar con neonatos, o yo qué sé, trabajar con un cáncer de cabeza y cuello. Bueno, tú sabes que estás entrevistando a mucha gente y el otro día me lo comentabas, que te estaba Sí, maravillando un poco. efectivamente. El amplio abanico que tenía la logopedia, pues es que incluso los propios logopedas, Antonio, yo creo que estamos
un poco redescubriendo, ¿no? Y sobre todo cuando te vas cambiando un poco de sitio y hospital, pues eso, pues estoy viendo todavía, aunque yo soy consciente de que muchas veces te llegas que te reformas y dices, nunca pensé que yo fuera a estar pues trabajando con una persona que tiene media lengua o que le pasa esto, ¿no? Es tan maravilloso y luego ya no es solo la comunicación, sino son funciones tan básicas que es que te atraen, entonces a mí me impulsan de una forma poderosa, o sea, es algo porque es que me entusiasma. Entonces, de hecho, el día que no me levanto entusiasmada y digo, uy, pero luego llego a mi sitio de trabajo y ahí hay algo como boom, que explota, que explota. Claro. Y bueno, ¿nos puedes contar alguna anécdota curiosa que te haya sucedido como logopeda? De Pues estas mira, con las que te quedas cuando estás tú o atendiendo o que te suceden o que te ha sucedido alguna vez, te dice que te ha llegado tanto que dice, me quedo con esto que me ha pasado en el día. hay una de las anécdotas, he contado ya varias, así de las que más me han llegado adentro, pero una que para mí fue muy brutal fue, bueno, de hecho es que es algo que me dan ganas hasta de llorar cada vez que lo cuento. Era una señora que estaba a mínima respuesta en uno de los hospitales de neurológicos y entonces estaba como un poco desahuciada y no se le daba mucho valor al trabajo con ella. Entonces yo lo enfoqué un poco de una forma asistencial, haciéndole un limpiado de boca e involucrando a su familia y a los auxiliares e intentando pues que de esa forma pudiera seguir teniendo pues algún tipo de sensación pues en su boca, ¿no? Por conectarla con algo. Y entonces, bueno, pues esa señora pasó allí bastante tiempo y yo le hablaba y le contaba un montón de memeces y de, yo qué sé, cualquier historia que se me venía, pues yo iba para allá y le decía, pues mira, hoy me ha pasado no sé qué, no sé cuánto, he discutido con mi pareja, porque es que no sé qué, no sé cuánto, y le contaba ahí, o sea, todos mis chascarrillos, mis historias, cuando estaba contenta, cuando estaba triste, y esa persona, al tiempo, o sea, bueno, a los 2 años y pico, despertó y pudo hablar, Antonio. Y entonces esa persona luego me dio las gracias y me dijo que joder, que menos mal que alguien la trataba de, porque aparte de su familia, el resto de la gente pues la trabajaba o estaba con ella de una forma muy condescendiente, ¿sabes? No, así como, pobrecita, ¿cómo está? Y yo no, yo llegaba allí y la trataba, pues como puedo estar hablando contigo, pero porque me salía de una forma natural y claro, y cuando ella me lo pudo decir, pues bueno, pues yo me emocioné tremendamente, aparte bueno, pues eso, de poderla ver hablar o poderla ver comer. Claro. Fue brutal, fue brutal. Entonces es una de las anécdotas más grandes que cuento. Aparte de también tengo otra de otro señor que venía para hacer un comunicador y yo lo deseché y al final me puse a trabajar la alimentación y lo que terminamos fue quitándole la P y el hombre nunca se comunicó, pero volvió a comer por boca y a beber vino, que era lo que más le gustaba. Entonces esa también fue muy buena. Esa también fue muy buena y Sí. no sé, te podría contar muchas, pero yo es que creo que desde el primer momento en el que tú estás trabajando con personas, al final lo que estás tocando son almas, ¿no? Y tu alma conecta con esa alma y, bueno, hay veces que no hay esa conexión, pero en general lo que estás haciendo es tocar personas y entonces pues surgen conexiones y hay unas sinergias, unas energías que es que son brutales, son brutales. Claro. Ahora te preguntaría, antes de empezar a tratar lo que es en sí el tema, lo primero, ¿nos podrías definir qué es la voz? Pues la voz,
para mí es la vibración más interna de una persona, es la pura resonancia de alguien, es lo que te permite sacar de ti que sale de un sitio muy pequeñito y te permite comunicar y relacionarte con todo el mundo. Aparte la voz representa también el color de la persona y la emoción que tiene, porque cuántas veces no nos han dicho qué te pasa por tu voz, estás triste, efectivamente. estás enfadado, no te están viendo, pero te pasa algo. Entonces, creo que la voz hay mucha gente que lo equipara al ser, ¿no? La voz es la forma más auténtica de vibrar y de ser que tienen las personas. Entonces, para mí es algo más que una comunicación, es algo que va un poco más allá, quizás está un poco espiritual, vaya. ¿Y por qué la voz es única? Pues porque cada persona vibra en una frecuencia, incluso la misma persona puede vibrar en frecuencias diferentes, ¿no? Y cada voz pues tiene unos matices y, y, un, y un tono y esas frecuencias que hacen pues, que conozcamos, que tú puedes estar con los ojos cerrados y decir esa es la voz de Bruce Willis o esa es la voz de Bart Simpson o esta es la voz de Antonio Martín, ¿no? Es O cierto, sea, sí. es algo que nos identifica Sí, y sí. esto que nos hace únicos. Bueno, una de las cosas que nos hace únicas y es algo que es tan bonito que es algo que no necesitas verlo para sentirlo y para saber quién es la otra persona que está ahí. Y además es que las voces pueden llegar a transmitir tanto. De hecho, es que hay veces que la gente se enamora hasta por la voz, Antonio. O sea, hay gente que se enamora De hecho, escuchando gente. de hecho es curioso, pero en lo primero que me fijo yo en alguien es la voz. Es curioso. Sí, y Sí, sí, además es que es algo es que lo- puede llegar a atraer mucho. sí. Dime, dime. No, no, te decía eso, que muchas veces la gente pues dice otras cosas en los ojos, ¿no? Pero yo en lo primero que me fijo es precisamente en eso, en la voz. Es lo que, no sé si es por defecto profesional o no sé exactamente por qué, pero es lo que me llama la atención, precisamente. Curioso. Hombre, yo te digo que yo creo que hay voces Sí, que son cautivadoras y que atraen. De hecho, tenemos grandes locutores que han enamorado simplemente por su voz y no se les conocía, ¿no? Ahora ya, bueno, estamos efectivamente. en una era de imagen y tal, pero antes que lo único que se tenía era la radio y, bueno, en lo mejor de los casos la tele, la voz era súper, súper importante. De hecho, bueno, hay tendencia a que se generen ahora aplicaciones en las que la voz tenga su peso y, bueno, es importantísimo. Es fundamental. Almudena, ¿por qué es tan importante la voz? Bueno, pues la voz es tan importante porque es el principal medio de comunicación que tenemos, ¿no? Entonces es la base para la comunicación oral y luego en concreto pues es lo que nos permite transmitir al resto de las personas nuestras necesidades, nuestros sentimientos, nuestras sensaciones, incluso a veces nos ayuda a autorregularnos, ¿no? Entonces es algo que es necesario. También podemos pensar en la voz como vías de escape porque nos puede ayudar a sacar emociones en un grito o hacer arte como se puede hacer en un canto, ¿no? La gente que se dedica a cantar, que de eso también pues hace que una persona pues pueda descargar muchísimo. Entonces, quizá la importancia más grande de la voz es que es la forma de extraer la esencia de las personas y comunicarnos.
¿qué supone la voz para una persona? Para una persona, nos vamos a centrar ya en cuanto a lo que es la voz a nivel Sí, profesional, ¿no? efectivamente. Pues para una persona a nivel profesional, pues supone su forma de trabajo. Entonces es algo que hay que tener muy, muy en cuenta y sobre todo porque si la comparáramos con otras partes del cuerpo o con otro tipo de profesiones, no concebiríamos, pues por ejemplo, un deportista que no se haga un reconocimiento médico o que no vea un poco el estado de sus músculos o que no vaya por ejemplo, pues a un fisioterapeuta o a un médico que le ayude a calibrar, ¿no?, esa parte de su cuerpo. Y la voz pues sería exactamente lo mismo, es súper importante tenerla, conocerla, saber manejarla y lo que yo a veces digo en la consulta ya no es manejarla, sino no quemarla y tener una inteligencia para nuestra voz, porque si no al final lo que hacemos es que podemos llegar a tener pues dificultades y entonces cuando una persona ya entra en dificultades en la voz, el mundo se hunde porque no puedo seguir el ritmo. Entonces, la voz me permite seguir el ritmo que marco o que marca la sociedad y eso a día de hoy pues creo que es algo que es muy importante para todo el mundo porque estamos en un ritmo muy loco. ¿Qué es la historia vocal de una persona? Pues mira, la historia vocal de una persona es la relación que tiene con su voz desde que es pequeño y de hecho es algo que es muy interesante de conocer. Sí, Es porque decir, tú cuando... yo de hecho Dime. no, es la primera vez que escucho historia vocal, no sabía nada al respecto. Pues esa es la historia que tú tienes con tu voz y viene desde pequeño. Imagínate que tú desde pequeño has tenido la voz muy aguda y todo el mundo te ha estado diciendo, ¡ay, qué voz más aguda, qué rechiscante, cómo se mete en el oído, molesta! Pues esa persona irá condicionando su condición vocal bueno, a otra forma. Entonces, eso muchas veces genera cambios en la voz o gente que a lo mejor, pues, cuando ha llegado el paso de la voz, el paso vocal, la muda vocal, a la adolescencia no le ha gustado o no ha hecho bien la muda vocal o se le ha quedado la voz muy grave y mujeres que tienen así la voz y no se identifican con su voz o hombres que la tienen demasiado agudizada o ya te digo, gente que está en tonalidades en las que no se siente identificada. Entonces, la historia vocal es importante porque a veces han sucedido sucesos en los que pues te han dicho que tu voz no es agradable o que hablas muy alto o tu familia habla a gritos, entonces tu historia vocal está vinculada a una educación en la que en tu casa se habla súper fuerte y el hábito comunicativo y vocal es súper alto, súper alto, súper alto y todo el mundo Como, habla así. como un registro vocal, digámoslo así. Claro, sí, sí, sí. Entonces es súper importante conocer eso, conocer qué es lo que le ha pasado a la persona con su voz. Y luego hay gente a lo mejor que yo que sé que cuando se ha quedado embarazada ha tenido un cambio hormonal y ha habido un cambio en la voz. O cuando ha tenido un suceso traumático o, bueno, cualquier cosa, pues la voz ha cambiado. Entonces, esto de la historia vocal es algo que lo vas desgranando a lo largo de las sesiones, pero es muy interesante porque te ayuda a entender lo que es la persona en sí y no solo el momento actual en el que puede haber un problema vocal o una disfonía, o bueno, o una persona que se quiere cuidar la voz y no hace falta que esté en disfonía, ¿no? Pero que es súper importante es esa historia vocal o qué es lo que pasa cuando tú acumulas emociones y se te hacen nudos aquí, ¿no? Y a eso me refiero con la historia vocal. Claro. Y ahora, centrándonos concretamente en la voz de los maestros, ¿cómo se valora la voz a un maestro? Pues mira, existen algunas escalas que nos pueden dar. El índice de discapacidad vocal, por ejemplo, es una escala muy sencillita
que deberían de pasar todos los maestros, y en caso de que hubiera pues tips en los que se dieran puntuaciones bajas, yo recomendaría bueno, pues que fueran a mirar su, su voz con una prueba de imagen. También podríamos valorar los tiempos fonatorios, que es mantener una vocal, hacer una A y ver cuántos segundos la mantenemos, una S, una E, y bueno, luego se comparan, se ven los cocientes. Luego también hay, bueno, pues una prueba perceptual que es el GRAPS, que lo que haces es valorar un poco la ronquera, la astenia y, bueno, lo que es la respiración también. Y todo eso nos podría dar información. Entonces, una buena valoración vocal la tendría que hacer un otorrino o un foniatra que pudiera hacer una prueba de imagen, porque estar valorando una voz sin ver lo que está dentro sería un absurdo, pero también hay algunas pruebas perceptuales que nos sirven. Luego también pues hay algunas pruebas de imagen, o sea, de imagen, perdón, bueno, de grabación, en la que tú coges y haces una muestra de voz, y entonces te salen los espectrogramas, y con eso tú también puedes ver los formantes y si puede haber alguna lesión. Entonces, hay muchas formas de valorarla, pero yo me inclinaría por eso, por ir a un logopeda y, bueno, también ir a la parte médica para poder hacer una exploración de imagen. Los logopedas podemos hacer exploraciones de imagen, lo que pasa que todavía no hay casi nadie que tenga ese tipo de tecnologías en su clínica, quitando Eduardo Ríos y alguno más así. Sí, sí. No nos solemos meter en esos charcos, pero vamos, que también podríamos llegar a hacer una valoración de imágenes en los sanitarios y eso. Pero bueno, actualmente las suelen hacer médicos, porque también es verdad que para poder hacer eso necesitas una destreza y una pericia y ver muchos casos, y bueno, tiene su complejidad. ¿Han pasado muchos maestros por tu consulta? Pues unos cuantos, sobre todo mujeres y maestras de infantil. Maestras Y infantiles. maestras de infantil un montón, porque además, bueno, tienen la historia de tener que estar compitiendo con la voz de los niños, que son voces muy agudas. Entonces ahí hay una exigencia muy grande y bueno, suelen tener un abuso vocal bastante importante, aparte de una carga vocal en tareas de canciones y de cosas que suelen ser unos registros muy agudos. Entonces, a veces se meten en complicarse mucho la vida, y luego tú les guías un poco de, bueno, pues esto lo podrías cantar de una forma un poco más cómoda, podrías hacer unas pautas de higiene en el ruido de tu aula, y les das así algunas indicaciones que parecen tan de perogrullo, pero hasta que no les dices tú esto así, esto así, o no les preguntas cómo es la forma de tu clase, en qué tipo de silla te estás sentando, cosas así, no salen de ese bucle. Y bueno, generalmente suelen venir por eso, por la carga vocal de lo que es la profesión, pero también se les suelen juntar pues situaciones personales de cada persona, porque las disfonías lo que vienen a traernos es información de que hay algo que no funciona bien en el cuerpo, y generalmente no suele ser solo la laringe, suele venir con bastantes complementos. La tifonía es lo que más se suele dar, ¿no? Más que la afonía, ¿no? A ver, la afonía es que sería una pérdida total de la voz, Por eso entonces te digo que la afonía eh, es complicado que ocurra. la afonía suele ocurrir cuando hay una disfonía psicógena, o sea, cuando hay un bloqueo emocional tan grande que la persona deja de hablar por completo. Así, yo Ya. he visto en consulta 7 personas con disfonía psicógena, no suele ser muy normal, y es lo que yo puedo decir que es una afonía total. Bueno, aparte de que tú puedes estar afónico un día, pero algo mantenido en el tiempo respondería más a un trastorno de ese tipo, un trastorno emocional. Y luego, pues las disfonías pueden ser simplemente por un abuso vocal, que no hay lesión, o puede existir
pues los famosos nódulos que tenéis tanto miedo los docentes, o un pólipo, o bueno, ya si nos metemos en hábitos tabáquicos y cosas así, pues edema de renque y cosas así que bueno, ya son un poquito más complicadas. Ya, Almudena, ¿cuáles son los factores con mayor predisposición para las disfonías en los maestros? Pues principalmente suelen ser factores de carga vocal, factores de falta de hidratación y bueno, luego en muchos casos patologías asociadas tipo bruxismo, reflujo y cosas así. Pero el tema de la carga vocal es quizá uno de los más interesantes, que refiere un poco las horas que tú estás dedicando a utilizar la voz. Porque hay veces que los maestros no son solo maestros, sino que también son padres de familia, y encima familias un poco numerosas, o a lo mejor tienen aficiones de cantar y lírico. Hace poco tuve una profe en la consulta que cantaba rap. Entonces, claro, era como, bueno, esto también hay No, que valorarlo. Entonces, la carga vocal es algo fundamental. Hay que hacer una reflexión de cuántas horas utilizo y cómo utilizo mi voz, y eso me va a dar muchas claves. Luego, el tema de la hidratación, de pues qué cantidad de agua ingiero, o bueno, o si hago algo para que el ambiente esté un poquito más hidratado, o me nebulizo, me cuido, ¿no? Y que de hecho eso es algo que suelo recomendar mucho, las nebulizaciones con suero fisiológico, para que los maestros puedan mantener la voz. Y curiosamente vuelven a consulta los que no lo hacen. Así lo voy a decir. Así de sí, sí, categórico, vuelven a claro. consulta los que no lo hacen. Los que sí que lo hacen es como, uy, esto ya pasó y no hay problema. Y los que no lo hacen, pues vuelven. Yo no Y luego, sé, bueno, pues, sí, dime. dime, y ahora te Luego hago. hay circunstancias, pues yo que sé, como el bruxismo, como el tema del reflujo, que pueden también estar haciendo pues que haya patología vocal. El bruxismo, por ejemplo, pues al haber tanta tensión en la zona de la mandíbula, se tiende a estar apretando mucho la Claro, laringe. Entonces, la posición de la laringe en reposo siempre es como mucho más cerrada, mucho más apretada, con esa lengua apretada. Entonces, toda esa musculatura hace que la tensión también vaya a la zona laringea y bueno, ahí hay auténticos problemas por eso. que te iba yo a hacer una observación, a ver si tú piensas lo mismo. Porque cuando vamos al logopeda, ella es cuando tenemos el problema. Pero ¿tú crees que sería conveniente que hubiera una prevención o que nos enseñaran a prevenir estos problemas antes de ir al logopeda ya cuando lo tenemos? Yo creo que sí, de hecho sería maravilloso que en las facultades de magisterio hubiera una asignatura de cuidado de la voz, que los maestros aprendieran anatomía incluso de lo que es una laringe, los mecanismos, incluso pues que aprendieran un poco como su propia voz y se hicieran exploraciones, por lo menos una vez en la vida, saber cómo tengo la voz y no esperar a que haya un problema. De hecho, mira, hace poco venía una mujer que también es maestra, que tenía un sulcus y venía súper amargada de la vida, y yo le dije, el sulcus es de nacimiento. El sulcus es una pequeña rayita que hay en tu cuerda vocal que no la permite vibrar, pero tú has tenido sulcus toda tu vida, pero estoy convencida de que no has tenido disfonía toda tu vida. Entonces me decía, no, claro, cuando yo era pequeña no tenía disfonía, incluso de adolescente. Digo, claro, pero porque es que los problemas los tienes ahora. Ahora tienes una falta de hidratación, estás fumando, estás haciendo cosas que no debes, hablas un montón. Entonces, el sulcus no es el problema es los hábitos y las cosas que han surgido ahora. Entonces, no estaría de más. ¿Por qué? Pues porque son profesionales de la voz y un maestro debería de cuidarse mucho. Yo no sé por allí, por Granada, pero aquí en Extremadura sí que se lleva bastante en los centros de recursos de profesores, que son los que dan formación activa a maestros. Se suele hacer una vez al año un programa de prevención
y bueno, como de riesgos de voz o de prevención Sí, de patología vocal. Y bueno, y es algo que sí que van teniendo en cuenta, porque claro, es que es una forma de cribar. Y yo muchas veces me he cuestionado, jolín, ¿se podría llegar a hacer un poco más en prevención? Porque estaría muy bien que la gente no tuviera que llegar a la consulta de la forma que llega, porque llega ya muy cascada, ¿eh? sí, sí, Y sobre sí. todo mujeres, pero bueno, los hombres que vienen mucho peor que las mujeres. Es verdad que vienen muchas más mujeres a consulta por problemas de voz, pero los hombres que vienen mucho peor. Y suelen ser también muchos profesores de educación física que gritan mucho en espacios abiertos, que piensan que utilizar un micrófono es como hacer de menos a su enseñanza. Y yo les digo, pero vamos a ver, o sea, ¿esto qué es? Pues si tú te fueras a dar una conferencia ahí a 500 personas, no ibas a usar un micrófono, lo ibas a hacer de viva voz, pues igual, encima con, o sea, con un ejercicio que estás haciendo hay una función laringia todavía más fuerte porque estás respirando, estás haciendo el deporte que sea, a veces fuerza, entonces haces una hiperfunción. No, o sea, usar el micro. Entonces, bueno, pues esas cositas yo sí que las tenía en cuenta y yo, si fuera maestra, pues me cuidaría la voz antes de. Es que la gente debería de salir teniendo esa conciencia debería hacerme un chequeo de cómo está mi voz por lo que pueda pasar. Claro, también es verdad que meterte a mirar algo que se supone que está bien, pues es un poco como un poco loco, ¿no? Siempre esperamos a que haya un problema para mirar algo. Ya. Pero que no obstante no estaría mal, ¿me entiendes? Que por lo menos que supiéramos lo que no tenemos que hacer. Mira, estaría muy bien hacer algún tipo de formación o de cosas así que hicieran algún pequeño cribaje y que a la persona le pudieran decir, pues mira, con este tipo de fonación que tienes o con esta capacidad que tienes de tiempo expiratorio, vas a poder tener un problema de voz o haciendo un cuestionario. O sea, son cosas sencillas que no implicarían tampoco tenerte que meter la camarita, porque sí que se puede llegar a, pues, a prevenir, ¿no? A, a visualizar lo que va a haber de problema. O gente que carraspea mucho. O sea, el carraspeo, esos son fonotraumas pequeños, es que van a terminar sí o sí en una lesión. O sea, sí o sí o sí en una lesión. Entonces, esas cosas se ven. Y bueno, para terminar la entrevista, me gustaría preguntarte qué proyectos tienes a corto o a largo plazo a nivel tanto personal como profesional. Bueno, pues relacionados con la logopedia, claro. Pues, Pues mira, evidentemente, a nivel laboral, pues estoy intentando, bueno, estoy consolidando la plaza, no sé qué pasará. De hecho, bueno, cuando esto salga, pues ya habrá pasado lo que tenga que pasar, o bien sigo de interina, o tendré mi plaza, o seguiré intentándolo. No lo sé. Entonces, bueno, pues ando ahí estudiando, presentándome a los procesos y echando muchísimos papeles, Antonio, porque yo como tampoco me siento vinculada con ningún sitio, pues eso, pues estoy ahí con ese foco de oposiciones y tal, que los maestros la sufrís mucho más a menudo. En logopedia, por desgracia, no tenemos la misma frecuencia porque tenemos muchísima menos creación de plazas, o sea, es ínfima, súper pequeñísima en comparación con lo que se puede hacer en un magisterio. Y luego, bueno, pues como proyectos más personales, pues nada, pues me gustaría pues, que lo que fue el blog de Pon un logopedia en tu vida, pues terminara siendo una página web. Es un proyecto que tengo desde hace bastante tiempo, pero bueno, que por unos motivos y por otros a nivel más personal, pues lo he tenido que ir dejando. Entonces, pues sin prisa pero sin pausa, por lo menos hay una pequeña muestra o legado, o yo que sé, pues sí que me que, gustaría dejar es que de cosas que le... cuando salió fue un boom, fue un boom. Sí, sí, pero Además, bueno, con un nombre muy pegadizo y que es muy cierto, que siempre tenemos que tener un logopeda para los posibles problemas que tengamos a mano. Nombre era súper pegadizo y sí, sería conveniente que cuando puedas, pues bueno,
en un futuro proyecto, pues que se relanza otra vez, yo creo que sería idóneo. Sí, la verdad que, bueno, ya es una cosa como un poco personal, pero bueno, es un tema que tengo ahí conmigo misma y bueno, ya se irá viendo. De momento lo sigo haciendo en la red social, pero sí que es cierto que en la red social es como que se disipa la información. Entonces, de alguna forma, al hacerlo a través de la web, creo que lo puede canalizar y puede llegar a más gente, sobre todo cuando estás buscando algo en concreto y eso es un poco la idea. Y luego, bueno, pues tengo también un proyecto de un podcast, que eso creo que también te lo había contado. Sí, Y fíjate que tengo grabados 7 episodios, pero todavía no he publicado ninguno bueno, por el mismo tema. Estoy ahí un poco bloqueadilla, pero espero que cuando esto vea la luz, esta entrevista contigo, pues el desbloqueo ya me lo haya quitado. sí, Y si no, pues bueno, pues ya veré a ver de qué forma, aunque sean esos 7 capítulos, pues sí que den la luz, porque bueno, merece la pena escuchar a la gente que me ha colaborado. Y bueno, el podcast se llama La Besana. La Besana es un término de agricultura que se utiliza aquí en Extremadura y significa el primer surco para sembrar, así como muy poético también. sí, sí, Y como yo siempre estoy pensando en que las personas van dejando semillas y que vamos dejando huellas por el mundo, pues no sé, me parecía algo súper poético. Me lo dijo una amiga india, India Vera, un día que se vino aquí a mi casa y estuvimos ahí un poco como desvariando las dos, en plan, ¿cómo se podría llamar esto? Y me enamoró el nombre, Besana. También hice así como Bisano, cosas así, ya sí, un poco sí, sí. mezclando aquí en castellano. Bueno, un poco así, ya desvariando, me decía, pues puedes hacer hasta un término que sea besanar. Digo, bueno, bueno. Y bueno, pues espero que la besana vea la luz, aunque sea cortita, pero espero que sí que pueda ver la luz. Y esos son los proyectos Es- que tengo. Porque en Instagram la verdad que tienes muchísimo tirón. En tu cuenta de Instagram tienes bastante tirón. El Facebook tenía mucho más. Lo que pasa que ahora Sí, es que yo no sé, porque van cambiando las cosas y ahora Instagram no puede saltar a Facebook y bueno, me tienen ahí un poco sí. eh, Sí, fastidiado. vamos. Sí, porque Pero yo bueno. cuando enciendo siempre mi Instagram, siempre me saltas tú. Te tengo. Sí, bueno, es que en Instagram estoy intentando todos los días publicar algo para dar a conocer la logopedia, que es como mi objetivo. Ya no darme a conocer yo como logopeda, que me conoce mucha gente, sino dar a conocer la profesión, porque es lo que te decía al principio, que creo que a veces hacemos cosas como tan así que hay mucha gente que lo alucina y de hecho, bueno, pues quiero ir haciendo también pequeños vídeos explicando cosas en las que trabajamos y, bueno, desde un bruxismo en un niño que está rechinando los dientes y que se está dejando ir los dientes a sacar mocos, a cosas así que la gente dirá, "Ah, pero vosotros hacéis eso". Sí, lo De hacemos. hecho, yo te comenté el otro día de otra invitada de la tercera temporada, que me quedé alucinado cuando me di cuenta que eran pocos fonoaudiólogos los que trabajaban en la unidad de oncología en Chile. Y me quedé Ujú. alucinado cuando hablando con ella. Ahora hay más, pero, pero vamos, yo no sabía que en oncología, por ejemplo, también la fonoaudiología participaba. Y lo que hemos estado hablando hace. Mm. eh, Hay aspectos en los que uno no cree que haya profesionales y ahí están también, por lo importante que es. Es muy amplio y campos muy específicos en los que la gente se va especializando y entonces cuando ya te vas especializando en una cosa, ya no, es como que ya no te sientes hábil en otra, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora cuando me vienen niños con una R me siento un poco torpe haciendo cosas con ellos, tú imagínate, y mira que habré sacado yo Rs adelante. ¿Eh? Lo que pasa es que, bueno, tú tienes tus recursos de miofuncional y tal, y lo enfocas por ahí y luego ya eso termina saliendo, pero así de inicio hago, uff, o como me vengan así retrasos de lenguaje, que yo antes las hacía con ojos cerrados, ahora derivo a otras personas, porque es eso, o sea, te vas especializando y vas cogiendo parcelas mucho más pequeñas
Y bueno, es alucinante, o sea, es una bestialidad, es apasionante. Pues la chica concretamente se llamaba y se llama Fernanda Rodríguez y es una máquina en oncología, vamos. Yo le hice la entrevista y me quedé alucinado de cómo gente tan joven, vamos, son auténticos máquinas. Y además tú sabes que en Sudamérica van por delante nuestra 3 veces más. Bueno, yo ahí discrepo, Antonio? Yo ahí creo que Por es lo menos verdad es lo que que se pueden dice. tener un potencial alto, pero porque sí que tienen la capacidad de poderse especializar, pero aquí en España cada vez va habiendo gente más que se puede dedicar a pequeñas parcelas y entonces te quedas bastante flipado cuando ves, yo que sé, que a lo mejor en Granada, en el hospital, pues están valorando los frenillos con ecografía y están haciendo cosas que ni pensabas, ¿sabes? Entonces creo que allí la clave está en que sí que han tomado la especialización y centrarse en cosas. Entonces, cuando tú te puedes centrar y focalizas en un solo tema, claro, te da mucho más crecimiento e impacto, ¿no? Impacto para todo. Pero aquí cada vez va habiendo más, ¿eh? Más gente muy, muy especializada en cosas en concreto, en onco, en feminización de voz, bueno, en cosas que dices, esto me explota la cabeza. Pues, pues nada, decirte que ha sido eh, un auténtico placer tenerte en el programa, Almudena, y vamos, y yo tú sabes que soy un fiel seguidor tuyo y bueno, pues te tengo muchísimo respeto y la verdad que poder entrevistarte para el programa ha sido un lugar. Bueno, pues yo darte muchas, muchas gracias, Antonio, porque siempre me has tenido muy presente, me has tenido en cuenta, siempre me has invitado a todas las iniciativas que has hecho. Y a veces no te he respondido a la primera y has tenido ahí siempre paciencia y cariño para conmigo y eso es de agradecer y nada, y agradecerte pues eso, que seas una persona pues que siempre estás por ahí, que la verdad que eso es muy bonito, eso es muy bonito y eres un tío muy auténtico y muy buena gente, Antonio. Así que nada, muchísimas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias por todo.